Hola hermanos, Dios les bendice en este día y bueno, como les prometí, continuando con una serie de mensajes, hoy voy a estar hablándole de tiempos de reforma, lo que Dios me ha estado hablando ya desde hace mucho tiempo, eh, en cuanto al ministerio de liberación en público, para que sea esto una palabra que esté edificando y bendiciendo a la iglesia. Antes quiero estar agradeciendo eh, a todos los que han estado mirando los videos. Eh, He recibido cientos de notificaciones y cientos de mensajes privados agradeciéndome por la palabra, agradeciendo a Dios por la palabra, pidiéndome que suba más video, que no deje de subir video, de estar publicando videos, y que también algunos comentaban que les parecía muy bien el enfoque que le daba a cada palabra. Eh, También, bueno, Facebook me mandó notificaciones de que cada video superaron miles de visitas y cientos de notificaciones, comentarios. Así que estoy agradecido a Dios por eso, porque no conozco mucho la tecnología, así que estoy como impresionado también. Pero agradecido a Dios y a todos los que han escuchado. A veces no es sencillo estar hablando de estos temas, y sé muy bien que hay personas que tienen distintos puntos de vista, pero también sé que la palabra de Dios no viene a nosotros por lo que nosotros nos parece o queremos, sino que Dios mira el corazón y como espada de doble filo envía la palabra que bendice nuestra vida y es la que necesitamos para nuestra vida. Bien, ahora vamos a la palabra. Hay una experiencia que me pasó hace unos años, pero Dios me habló de cómo estar desarrollándola en este tiempo. Hace muchos años, debe ser tal vez 25, 26 años, descubro un ministerio internacional de liberaciones, de señales y de milagros. Y como siempre, estando en ayuno y estando buscando el Espíritu Santo, permite que yo conozca este ministerio. Lo miro por mucho tiempo, es más, fue de tremenda bendición, porque en una oportunidad, por lo que yo oraba mirando ese video en ayuno, yo miraba y decía: Espíritu Santo, ¿cómo es esto? En una administración privada, yo había llevado a algunos hermanos en una casa, tuve que ir, y realmente por lo que yo había recibido mirando esos videos, las imparticiones del Espíritu Santo, mi vida fue honestamente puesta a salvo en esa administración por el demonio. Realmente los demonios que se levantaron en esa administración. Dios me cuidó a mí, a los hermanos, no fui avergonzado, no fui humillado y aprendí. Así que yo creo que Dios imparte a través de la pantalla. Creo que imparte. Es más, donde el ministerio del cual también estoy ahora, el apóstol imparte por las pantallas, si hay milagros, señales, liberaciones que se ven en la pantalla, impresionante, de todas las naciones. Como le decía, mirando a este profeta, yo siento la necesidad o el anhelo de querer ir a esa nación. Entonces, otra madrugada, ayunando, llamo por teléfono al teléfono de este ministerio, que era en otro continente, muy lejano, y me atiende
por esas cosas de Dios en castellano directamente. Y me pregunta y le digo, mire, quiero estar en ese ministerio, quiero ver cómo puedo ir. Y ella me dijo, la persona esta que me atendía, la recepcionista, me dice, espere porque el profeta va a ir a América. Y no me dijo más nada. Pasan unos días, tengo un sueño de Dios, y en el sueño había un apóstol que había sido maestro en una escuela de profeta por 2 años, y él aparece en el sueño junto a otro pastor de la casa donde yo estaba. Y le digo, profeta, en el sueño, le digo, profeta, yo lo vi en este ministerio usted, porque él había ido por una situación personal que tenía y Dios lo ministró y a través de este profeta allá en esa nación. Entonces le digo, yo lo vi ahí, profeta, y yo también quiero ir. Y él me apunta con el dedo, sonriendo, y me dice, espera 14 días. Bueno, pasaron 14 días exactos, porque Dios no se equivoca cuando envía los sueños. Cuando son de Dios, Él no se equivoca. A los 14 días yo tenía la invitación para ir a esa cruzada en América, en otro país, más cerca, y ser ministrado el tercer día del encuentro, ser ministrado personalmente por este profeta. Es más, había 3.000 pastores de todos lados queriendo entrar a ese lugar el tercer día, porque los primeros 2 días fue en un estadio, y yo llego tarde, y estaba a lo último, y el recinto no tenía más que capacidad para 2.500 personas. No sé, pero Dios lo hizo, y yo estaba ahí adentro, y fui ministrado. Esto es un poco el contexto para desarrollar la palabra que Dios me da. Cuando regreso, comento esto y bueno, recibo un comentario. Le digo, yo comento y le digo, realmente impresionante, porque este ministerio ministraba 25.000 personas por semana en su nación, en su iglesia. Y yo digo, impresionante. Entonces la persona que me estaba escuchando me dice, sí, pero acá es otra cultura. Y yo solamente pude decirle en ese momento, pero Dios es Dios de todas las culturas. Y no pudimos seguir hablando. Y solamente le comenté eso. Ahora yendo ya más a la palabra, y lo voy a hacer primeramente desde el sentido común o desde un pensamiento de la lógica humana, primeramente. Después vamos a ir también a la palabra, por supuesto. Primero quiero desarrollarlo desde el sentido común. Tal vez esté leyendo algunas partes, pero es porque puede ser un poco extenso y es todo lo que escribí cuando voy recibiendo de Dios, como los profetas escriben, yo ahí nomás voy escribiendo. Y si Dios me sigue hablando, también lo recibo. Por eso por ahí me van a poder ver estar leyendo, porque es muy extenso, no quiero que se pierda ninguna palabra de lo que he recibido. Bueno, hablando desde la lógica, hay una palabra que se llama nicho. Se le denomina nicho, es muy conocido en el mundo comercial, empresarial. Existen los nichos sociales y los nichos espirituales. Se le denomina así porque es cuando en la sociedad se ve un rubro que no ha sido todavía ocupado por ninguna empresa, por ningún negocio. Es decir, es un espacio específico donde hay una necesidad o una función en particular que todavía no ha sido desarrollada o ocupada.
en lo comercial está el nicho de mercado y en lo espiritual está ese nicho que son personas que necesitan ser atendidas en adicciones. También pueden ser personas que necesiten ser liberadas en lo espiritual y son personas que no asisten a la iglesia, pero sí están en la calle o asisten a cruzadas. A eso se le denomina nicho espiritual. Ahora, Dios me hablaba de esta manera. Supongamos que yo creo una empresa privada y la publicito ofreciendo la mercadería del rubro para ganar clientes del público. Hago propaganda, expongo todo lo que tengo y lo mismo podemos aplicarlo a otras empresas, a todo tipo de empresas. Es privada, pero va dirigida y expuesta al público. No puede ser de otra manera si se quiere tener éxito ganando clientes. Ahora mi pregunta es esta. Siguiendo la línea de la lógica, siendo el Evangelio, entre comillas, una empresa del cielo, ¿no? El negocio más importante para Dios es ganar almas, ganar público, ganar gente. Siendo que nace como una empresa pública, pertenece al cielo, es para todas las personas de manera universal y es para todos los tiempos. Y mi pregunta que Dios me hablaba es ¿por qué se impide exponer al público el ministerio de la liberación, de las señales, los milagros? ¿Por qué impedimos exponerlo al público? ¿Por qué escondemos esas herramientas que tenemos para estar ofreciendo, siendo que nace como una empresa exclusivamente pública, sin excepción de personas? Y yo veo una contradicción en esto. Siendo que el inicio es público, a veces lo hacemos privado, exclusivo nuestro. Y esto me lleva a que casi llegando al final de los tiempos, Dios nos está diciendo que tenemos que volver al principio, al inicio de todo esto. Y sabemos que el mejor referente es el Señor Jesucristo, que es el que la Biblia nos deja ver cómo era su ministerio. Lo que estoy diciendo tiene que alinearse, tiene que tirarse la plomada a la palabra, a la Biblia. Ahora, hasta aquí lo analizamos de manera lógica, con sentido común, ¿no? Ahora quiero analizarlo, quiero estar entrando a la palabra de Dios, como Dios me la ha revelado. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Todos lo conocemos. Yo lo voy a decir en hebreo porque hay palabras en hebreo que amplían un poco más lo que decimos en castellano. El Padre Nuestro en hebreo comienza Avinu Sheva Shamahaim, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Iskadá Shenja, santificado sea tu nombre. Tabo Malkutetja, venga a nosotros tu reino. Yaset Retzonja, hágase tu voluntad, ¿no? Ken Vayamahaim, así como en el cielo, Ken Bajaretz, así en la tierra.
En el hebreo, cuando se dice Tabó Malkutetja, venga a nosotros tu reino, el hebreo describe absolutamente que es un reino que no tiene comparación y está por encima de todos los reinos conocidos humanamente. Y cuando habla que sean así en el cielo como en la tierra, está diciendo Behol Hamim, ampliándolo en el hebreo, que significa que todo lo que está arriba de la tierra, Behol Hamim, sean culturas, sean naciones, sean pueblos, es la misma palabra para todo para pueblos, para naciones y para cultura. Así que todo lo que está por encima de la tierra, el reino tiene que establecerse en ello. La cultura del reino de Dios tiene que establecerse sobre toda la tierra, absolutamente. Ahora, yo en el Instituto Bíblico me enseñaron que el reino de los cielos es una contracultura y que tiene una constitución, que es el Sermón del Monte. Nos enseñan que el Sermón del Monte es la constitución de la contracultura del reino de los cielos. Y está todo bien, pero obviamos un principio. Y el principio más importante del reino de los cielos, de esta contracultura, es que el Espíritu Santo es el que gobierna. Él hace como quiere, Él hace conforme a la palabra, a la Biblia. Y nosotros muchas veces lo obviamos. Entonces, esto da lugar de estar volviendo al principio, porque nosotros en este tiempo tan interesante, cuando más necesitamos de que el Espíritu Santo obre libremente, poderosamente, interactuando con el reino de los cielos, con dimensiones y unciones que aún no conocemos, nosotros necesitamos ello y lo anhelamos. Pero hay enseñanzas básicas del principio y del inicio del ministerio del Señor Jesucristo, de la palabra, que nosotros no la tomamos al pie de la letra, y entonces esperamos que se nos revelen ciertas dimensiones y es imposible si primero no hice el ABC. Recuerden que nadie se lleva una materia a marzo y sigue avanzando con Dios y no la rinde. Con Dios tenemos que rendirla, tenemos que aprobarla. Bien. De los tanto como ese comentario de la cultura, también he recibido durante mucho tiempo algunos comentarios de que Dios no expone a sus hijos delante de todo el mundo. Dice que no lo exponen, dice los comentaristas, entonces nosotros o los que ministran liberación en público lo están exponiendo. Voy a volver a utilizar la lógica para esta clase de comentario, y que es un comentario repetitivo entre los evangélicos, ¿no? Entre nosotros. Y es porque no conocen el ministerio de liberación y sanidad. Muchos creen que depende de un hombre, de su unción, de su don, de su talento, que no le pone límites. Pero déjenme decirle, hermanos, que el ministerio de liberación no depende solamente de la unción o de los dones carismáticos que tenga el ministro, sino que el reino de los cielos, como dice Hebreo, que los ángeles son ministradores de los hijos de la salvación, están para estar interactuando en favor nuestro y bendecirnos.
Entonces, cuando hay ministraciones de liberación, de señales y milagros, si Dios abre los ojos, se han de ver ángeles y arcángeles batallando con espada, liberando a las personas, cortando maldiciones, rompiendo cadenas. Es impresionante. No depende solamente del hombre. Entonces muchos evitan, porque no conocen, que sea en público la ministración. Y yo creo que es debido a un tema, lo hablo personalmente porque en mí fue una necesidad y una demanda que yo le ponía en oración y ayuno a Dios, porque yo entendía muy bien cómo funciona este ministerio, pero en mí había una carencia, una necesidad, entonces fue motivo de oración mucho tiempo y de ayuno, que yo necesitaba estar entendiendo esto. Y yo creo que una de las razones es porque no entendemos que no todos son llamados a estar ministrando liberación en público, no todos. Pero sí es bien cierto que la iglesia está provista de todos los dones, de todas las unciones y de los ministros que sí operan en estar ministrando en público liberaciones. Ahora, como en mi caso, hablo personalmente, tuve que procurar que Dios impartiera unción en mi vida, y estoy creciendo en ello, para estar resolviendo las liberaciones específicamente en ese momento, puntualmente. Que yo tenga la unción, que yo conozca que tengo la unción para estar ministrando efectivamente liberación en público. Yo quiero leerles en cuanto a esto de exposición, la palabra de Dios está en el Salmo 145, el versículo 6. Y es el rey David hablando y diciendo, del poder de tus hechos, maravillas, milagros, estupendos, hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. David estaba diciendo que él iba a estar publicando todas las maravillas y grandezas poderosas de Dios, de su espíritu, a toda la gente, a todo el pueblo. Antiguamente, la palabra de Dios era como se tomaba como un diario público, y los papiros inclusive se repartían en el pueblo para estar descubriendo lo que Dios estaba hablando o estaba haciendo. Hoy, siglo XXI, ¿cuál es la manera de publicar? YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, la TV. Es la herramienta que tenemos para estar publicando las maravillas de Dios. Y ahora quiero leerles un pasaje que está en Marcos capítulo 9, versículos 25 y 26. Primero voy a leer el 25 y dice así, lo voy a leer. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Miremos el comportamiento del Señor Jesús. Es como que Él espera que la gente, la multitud se agolpe, se amontone, para que hubiese más gente, para que todos puedan ver lo que Él iba a hacer. Ahora, ¿no contradice un poco el comportamiento de Jesús a lo que comenta la gente de que Jesús no exponía públicamente? No sé
para algunos cómo es la palabra que reciben de Dios con respecto a esto. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, sí lo hace, expone ante la gente. Y también lo hizo en la sinagoga y también lo hizo antes, delante de los religiosos. Ahora, a esta cuestión, ¿no? ¿Jesús libera en público o privaba de que las personas vean lo que él hacía en público, para no decir encerrarlos? No fuimos, dice la palabra, llamados a ser discípulos y hacer las mismas obras que él hizo. Otro comentario. El diablo hace un show y avergüenza a la gente. Vamos a hablar primero del show. Hace un show. Y ustedes filman, dice, a la gente saltando, gritando y echando espuma por la boca, despidiendo comida, sangre, tumores. Es todo un show, comenta la gente, han dicho. Ahora le voy a leer el versículo 26. Dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. En otras interpretaciones dice que salió echando espuma por la boca. La pregunta es: ¿por qué Jesús ejercía su ministerio públicamente? ¿Por qué lo estaba haciendo? La Biblia es un libro que expone todo lo bueno y todo lo malo de una persona y de las situaciones. No se calla nada. La Biblia expone todo. Es más, en el lenguaje hebreo, cuando Dios no quiere darle importancia a un tema, es muy sencillo. Es muy rápida la descripción del Espíritu Santo. Es muy simple la escritura de este lenguaje cuando Dios no quiere hablar más, cuando no quiere estar detallando la historia. Ahora, cuando Dios quiere que se conozcan los detalles, Dios escribe por el lenguaje hebreo con muchos detalles. Explica cada detalle. Y este pasaje lo explica en el hebreo. ¿Por qué el Señor Jesucristo exponía públicamente? Y encuentro dos razones. Jesús estaba exponiendo a Satanás. Él no tiene problema en hacer sus maldades, sus fechorías en público. Él roba, mata, secuestra, viola en público. No tiene problemas. Entonces, el diablo sí puede, pero Dios no puede para algunos. El diablo sí puede, pero Dios no puede para algunos. Jesús expulsa demonios públicamente y lo publica para que la gente tenga conciencia de la existencia de que hay un cielo, de que hay un Dios y hay un diablo. Y que por lo tanto hay un cielo y hay un infierno. De que hay un mundo espiritual y una batalla que define la eternidad a la gente. Y acá quiero hablarles de una enseñanza que me dio el apóstol en Paraguay, estando en Paraguay. Me dice: Raúl, cuando yo estoy en una cruzada y por el don de ciencia o Dios o profecía, Dios me muestra que hay, por ejemplo, 4 personas en adulterio con mujeres casadas. Y Dios me dice: llámalo urgentemente. Entonces yo lo hago público y lo llamo, porque yo estoy de paso en ese lugar. Y Dios me dice: sus vidas
corren peligro, porque si son alcanzados por la muerte en ese estado, sabemos cuál es el fin de estas personas. Entonces Él llama. A veces pasan 3, yo lo he visto, y a veces hay uno que se resiste y llama por tercera vez y dice la última vez que Dios está llamando y aparece la persona. Es maravilloso porque se trata de una definición eterna para la persona, una decisión eterna para la persona. Pero me dice, cuando estoy en mi iglesia y recibo un don, una palabra en el don de ciencia, yo lo llamo, si es conocido, lo llamo en privado, y en privado le doy la palabra. Esas son las razones, las 2 razones por las cuales Jesús ministraba públicamente. Ahora, mi pregunta es, ¿me tengo que sujetar a lo que la Biblia dice o tengo que sujetarme a los comentarios de qué opina muchas personas y que no tienen entendimiento? Y también tengamos en cuenta que a veces se mete el espíritu religioso también y nosotros tenemos que, como sabemos, hermano, ir a la palabra. Y siempre digo, somos enseñables. Y nosotros somos un reino, estamos interactuando con el reino de los cielos, que está por encima de todo reino, de toda cultura conocida, es la contracultura, es lo que se opone y siempre va a estar causando, siempre el enemigo va a estar tratando de impedir que interactuemos con el reino de los cielos. Por eso muchas veces quiere, así como yo creo que cuando te pasa una situación, el diablo lo que hace es aislarte y decirte esto te está pasando solamente a vos, porque el diablo hace eso. Yo creo que con las iglesias sucede lo mismo. A veces aísla las iglesias de una manera, muy sutilmente a veces, para que no interactuemos las iglesias como reino y no podamos tener más entendimiento de cómo es el reino, más conocimiento, no podamos entrar a dimensiones en las cuales Dios quiere llamarnos, meternos, porque la unción Dios la imparte porque yo pago un precio, yo busco de la unción del Espíritu Santo, pago un precio, ayuno, oro, clamo, voy a un lugar, me imparten, pero las dimensiones, no. Las dimensiones, cuando uno está capacitado y está entendiendo, está comprendiendo, allí Dios nos invita a entrar a esas dimensiones. Otro comentario. ¿Cómo avergüenza y humilla el diablo a la gente cuando se ministra públicamente? Y eso me lo han dicho un día personalmente, que el diablo avergüenza y le digo, lo único que pude responder en ese momento fue, digo, ¿crees que donde está el Espíritu Santo gobernando en autoridad, Él va a permitir que la gente sea avergonzada, humillada? Yo creo que el Señor Jesucristo pagó el precio que tenía que estar pagándose para que nosotros no seamos humillados. Hablando, por supuesto, de cuando uno ejerce en la autoridad de Cristo, cuando uno está bajo la presencia y en la presencia del Espíritu Santo. Cuando uno ve a la persona que va a una cruzada o una iglesia y el que ministra expone a veces el demonio, a veces el ministro pregunta y empieza a hablar de su situación
yo voy a decirles personalmente, yo no recuerdo algunos casos puntuales porque de ellos he aprendido, el Espíritu Santo ha dejado que tenga memoria, pero no está en mí, está ni en ningún creyente que entendemos esto, el creer de que no está en mí, no queda sentado en mí la situación que para algunos es vergonzosa de este hermano que está buscando ser liberado. Yo lo único que me alegro y recuerdo es cuando lo veo adorando a Jesús y lo veo al día siguiente su rostro cambiado y desesperado por pasar al frente a adorar como uno más de nosotros. Cambiado, transformado ahí, en ese momento, transformado. Algunos piden video para compartírselo a sus amigos, para invitarlos a la cruzada o a la iglesia por lo que Dios había hecho en ellos, porque es el testimonio de vida que lo va a acompañar durante toda su vida, como algunos lo tenemos. Algunos hemos sido liberados en privado cuando hablamos con un pastor, con un ministro, pero en este caso, cuando se ministra liberación en público, la cosa es distinta. Pero nadie se mala acuerda de lo que cargaba esa persona. Pablo decía que él no se avergonzaba, ahí en Romanos 1:16, que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Y en otras partes de la Biblia, de sus escritos, él dice que no he venido entre vosotros con palabras de sabiduría humana, sino que he venido con demostraciones de poder. Y ese es el Evangelio completo. Que la palabra sea acompañada por manifestaciones de poder. A mí me ha pasado que entrando en un ministerio de intercesión las 24 horas y de guerra espiritual, y que teniendo 3 cultos por semana, en donde desde que inicia el culto, en la adoración pueden manifestarse, o después que termine la palabra, tengo que estar ministrando, yo tuve que afilar esta hacha. Si bien yo fui enseñado, yo fui ministrado en un tiempo, pero hay niveles y cuando yo empecé a ver en este tiempo nuevo, hermanos cómo oran y cómo hacen guerra espiritual, cómo interpretan el don de lenguas, cómo hablan idioma de lengua e interpretan, y ver cómo ministraban liberación. Yo tuve que afilarme y estoy siendo enseñado. Y esto es lo maravilloso. Yo a veces le he dicho al Señor, ¿por qué tengo que hablar de este tema? Si bien es una asignación que me fue impartida en Paraguay, la unción para tiempos de reforma, rabino en lo espiritual, tuve un sueño donde Dios me decía, pídeme el shofar y pídeme otras cosas, pídeme el shofar, y yo anhelando eso, bueno, un pastor sin saberlo me entrega un shofar para empezar a adiestrarme en eso, porque he visto las liberaciones con el shofar. Son poderosísimas estas herramientas que no tienen que esconderse, son herramientas que tienen que publicitarse entre medio del público, como cualquier mercadería o herramienta que ofrece uno de estos negocios que quieren cubrir un nicho en la sociedad. Y entonces le he dicho a Dios, hay ministros, Señor, que tienen más experiencia que yo en su ministerio, que tienen ministerio de años,
de toda clase de ministros, que pueden hablar esto de temas de la reforma, que son delicados, son muy sensibles, yo lo sé. Pero Dios me fue claro. Puede un ministro estar 20 años estudiando la palabra, estudiando y preparándose, estudiando, pero, y esto fue mi experiencia, un encuentro con un ángel, con el ángel de la liberación, y que te trae un mensaje, eso te adelanta en tu vida más allá de 20 años de estudio. Un encuentro con un arcángel, con el arcángel del misterio, el que tiene la llave de los misterios. Eso es incomparable, que viene de la presencia de Dios y te trae un mensaje, una enseñanza. Eso es maravilloso, eso es poderosísimo. Entonces, nosotros lo que siempre necesitamos es Cristo revelándose. Nosotros avanzamos cuando Cristo se nos revela. Cuando Cristo no se nos revela porque nuestro corazón a veces no tiene la actitud de ser como un niño, cuando uno va y busca, esta es mi opinión personal, pero es mi experiencia y doy gracias a Dios por esta experiencia. Cuando uno va y busca en otro ministerio, busca de lo que uno cree que no tiene, que está necesitando, que siente que el Espíritu Santo lo está direccionando, no es porque uno sea desagradecido en el lugar donde está, o o de lo que Dios le ha impartido a uno, no. Dios me enseñó que es síntoma de ser humilde. Es un síntoma de ser humilde. Porque un día también las personas buscarán de lo que vos estás cargando. Dios me dijo en este tiempo que iba a ser testimonio profético a las naciones. Y digo, Señor, ¿cómo será eso? Será por iglesia, por esto. Pero la cantidad de mensajes que he recibido de otras naciones, de pastores, de iglesia, muchos mensajes he recibido acompañando esto. Entonces yo creo que de la misma manera que yo he ido a buscar, de la misma manera han de venir a buscar de lo que uno carga. Pero tiene que hacerse público. La señal dice, seguirán a los que creen. Entonces, cuando una persona ve que se está ministrando liberación o milagros, señales, y ve que esa persona entonces cree, se activa la fe, cree y las señales comienzan a seguirle y manifestarse en la vida de esa persona. Todos estos videos yo se lo he comentado a mi apóstol. Ayer justamente estuve hablando con él. Y él me dijo, Raúl, estoy mirando todos tus videos. Yo lo sabía, pero tenía que hablarlo. Y me dice, y sos muy prudente. Entonces le digo, sí, apóstol, le digo, tengo cuidado, porque le estoy hablando a mis hermanos, hablo a todos los hermanos, pero no puedo evitar estar expresando mi experiencia y que a veces es un contraste con lo nuevo que Dios está revelando. Hay un contraste ahí, ¿no? Muy notorio, muy fuerte, pero no puedo estar evitando hablar de mi experiencia. Porque nosotros, bueno, mi experiencia con Dios se va renovando. Todos lo sabemos, la experiencia que tenemos con Dios se va renovando. Yo no puedo hablar siempre de mi pasado sin estar trayendo a ese nicho lo nuevo. Por ejemplo, mañana Dios mediante voy a ir a la inauguración del Colegio Redentor.
Mi nietito va a llevar la bandera. Había una necesidad en la sociedad de un colegio que cumpla lo que tenía que cumplir los colegios públicos, que no lo han hecho. Y esto, el Colegio Redentor no nació estoy seguro que no nació de estar señalando errores. Nació para estar supliendo ese nicho, esa necesidad. Y hablando con mi apóstol ayer me dice, sí, pero sos muy prudente. Y le digo, bueno, creo porque estoy hablando de un corazón sano y tratando de ser transparente delante de Dios y de la palabra que me ha entregado, genuino. Así que bueno, hasta aquí la palabra. Dios les bendice grandemente. Estaremos en contacto para ver cuál es otra palabra que voy a estar publicando. Y yo le doy gracias al Señor por la iglesia del Señor, porque en la diversidad, y esto lo aprendí estando en mi iglesia, en la diversidad Dios quiere y nosotros anhelamos la unidad del Espíritu, en la diversidad. Así que el Señor los bendice, doy gracias a Dios por su vida y por este tiempo. El Señor les bendice.